algunas cuestiones fundamentales sobre el matrimonio en el Código de Derecho Canónico. Diácono Fabio Magé, Diócesis de Garzón. Todos los aspectos relacionados con el matrimonio, la definición de matrimonio, sus propiedades esenciales, el consentimiento matrimonial, las causas de nulidad de matrimonio, los impedimentos matrimoniales, etc., se encuentran en el Código de Derecho Canónico, que es el conjunto ordenado de las normas jurídicas que regulan los diversos y múltiples temas de la Iglesia Católica de rito latino. Su Santidad, hoy San Juan Pablo II, el 25 de enero de 1983, promulgó el renovado Código de Derecho Canónico. En él expresaba el deseo de que la nueva legislación canónica se convirtiera en un medio eficaz para que la Iglesia pueda perfeccionarse de acuerdo con el espíritu del Concilio Vaticano II y cada día esté en mejores disposiciones para realizar su misión de salvación en este mundo. Nadie duda de que el matrimonio católico es un tema de gran interés universal, puesto que en todas las regiones del mundo existen muchas personas casadas por la Iglesia Católica. Por lo tanto, la norma canónica sobre el matrimonio se aplica en todo el mundo. De ahí su importancia, su solidez y su generalidad. Como son muchos los cánones específicos sobre el matrimonio y la familia, he querido centrarme solo en algunos temas que a mi parecer considero fundamentales. El título séptimo del Código de Derecho Canónico, en sus cánones 1055 a 1165, hace una detallada y completa exposición de los diversos aspectos del matrimonio, conforme a las enseñanzas que la Iglesia, fundada por Cristo, nos ha transmitido de manera permanente desde hace más de 2000 años de su existencia. Esto nos da una idea de la seriedad y validez de la doctrina de la Iglesia Católica sobre el matrimonio. Lo primero que vamos a ver es la definición de matrimonio, la cual la encontramos en el canon 1055, parágrafo 1. Es la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Vamos a desmenuzar esta definición. La definición de matrimonio, en llegar a ser, la podemos definir como la alianza, el pacto entre un hombre y una mujer. Ese pacto es el acto fundamental y constitutivo del matrimonio, pero también la podemos definir en estar hecho, es decir, matrimonio es lo que resulta de la alianza, del acto jurídico, es decir, el consorcio de toda la vida, la comunidad de vida, la sociedad conyugal, aportando lo que le corresponde al hombre como hombre, ser esposo, y la mujer como mujer, ser la esposa. En otras palabras, la conyugalidad. De ahí resulta el vínculo, que es el resultado, la consecuencia del consentimiento. Hay que distinguir entre el acto jurídico, es decir, el pacto, la alianza, el contrato, y la relación jurídica, que es el consorcio o la conyugalidad. Vamos a ver los fines del matrimonio, que los encontramos en el canon 1055, parágrafo 1b. Los fines son dos.
El primero, el bien de los cónyuges. Este es, en justicia busca el bien común, y no para la persona, sino para los dos, es decir, para los cónyuges. Y el segundo fin es la generación y educación de la prole, es decir, la familia como primer lugar. Ambos fines son primarios, son una unidad, son interdependientes. No hay jerarquía entre los fines como primario y secundario. El fundamento de estos fines es la misma naturaleza, son de índole natural. Eso lo encontramos en el canon 1055. Pasemos ahora a hablar del ius cunubi. Es el derecho a contraer matrimonio, canon 1058. El ius cunubi es un término de origen romano que se utiliza para expresar el derecho natural a contraer matrimonio, de que goza todo hombre. Como cualquier otro derecho humano, no es una concepción del legislador, es un derecho previo e innato. De todas formas, todos los ordenamientos jurídicos suelen recogerlos en sus constituciones u otras leyes como garantía de su tutela. No solo celebrar un rito, sino un derecho a fundar libre y personalmente un verdadero matrimonio, una familia reconocida por la autoridad social. El código lo recoge en el canon 1058 y lo expresa de la siguiente forma: pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se los prohíbe. Estas prohibiciones en derecho canónico se denominan impedimentos. Todos tienen el derecho hasta que no se establezca una incapacidad o una inhabilidad que afecte las exigencias intrínsecas del matrimonio. Como siguiente punto, vamos a ver las propiedades esenciales del matrimonio, que también son dos: la unidad y la indisolubilidad. Las encontramos en el canon 1056. De la sola lectura del canon se deduce claramente que las propiedades pertenecen a todos los matrimonios y por consiguiente también al matrimonio natural. Además, el canon afirma que en el matrimonio cristiano, esto es, en el matrimonio como sacramento, la unidad y la indisolubilidad adquieren una particular estabilidad por razón de sacramento. La unidad es el tipo de unión conyugal llamada monogamia, esto es, un solo hombre con una sola mujer y viceversa. Tiene como significado que excluye cualquier forma de poligamia simultánea. Es el resultado de un proceso netamente amoroso, dando así un solo corazón y una sola alma. Es una entrega total de la persona, el hombre con su masculinidad y la mujer con su feminidad, surgiendo así la igualdad y la dignidad. En cuanto a la indisolubilidad, expresado en forma negativa, se llama o es indisoluble lo que no puede disolverse, lo que no puede soltarse, lo que estando unido o atado no puede separarse, desatarse. Expresado en forma positiva, se llama indisoluble lo que es para siempre. Noción particular o específica. La indisolubilidad matrimonial es aquella propiedad esencial del matrimonio válido, en virtud de la cual el vínculo conyugal no puede disolverse ni extinguirse, salvo
por la muerte de uno de los cónyuges. En resumen, la indisolubilidad del matrimonio es la perpetuidad del vínculo conyugal, es la exclusión de la posibilidad de divorcio. Clases de indisolubilidad. Indisolubilidad intrínseca consiste en la imposibilidad de disolver el vínculo matrimonial por la sola voluntad de los cónyuges. Indisolubilidad extrínseca consiste en la imposibilidad de disolver el vínculo conyugal por parte de una autoridad pública. Algunas características del matrimonio es que el matrimonio entre bautizados es ser sacramento. Hay una inseparabilidad del matrimonio y el sacramento. Como siguiente punto, tenemos el consentimiento, Canon 1057. Definición: es el acto de la voluntad por el cual el hombre y la mujer se entregan y se aceptan mutuamente. Objeto del consentimiento: constituir el matrimonio, formar un consorcio de vida. Para esto unen sus vidas, no solo sus cuerpos, como lo decía el Código del 17, sino sus vidas. Importancia del consentimiento: es la única causa eficiente o creadora del matrimonio. Por consiguiente, hay necesidad absoluta del mismo. El matrimonio lo produce el consentimiento. Autor del consentimiento: las partes contrayentes, cada una las dos. Los contrayentes hábiles jurídicamente, esto es, sin impedimentos y capaces de dar el consentimiento. Propiedades del consentimiento: es insustituible, ningún poder humano puede sustituirlo. Es irrevocable. Una vez prestado o dado el consentimiento por los contrayentes, este es irrevocable. Ellos no lo pueden revocar. Suficiencia: el mutuo consentimiento solo es suficiente, es decir, basta para el verdadero matrimonio. Cualidades del consentimiento: dado que el consentimiento es necesario, ha de ser verdadero, que haya intención de producir el matrimonio, intención de ser, respectivamente, entre sí, marido y mujer. Debe ser libre, advertencia plena de la mente y consentimiento perfecto de la voluntad. Debe ser mutuo. Ambas partes deben consentir en forma, el consorcio de vida, el matrimonio. Debe ser simultáneo, que coexista los consentimientos, que perdure el consentimiento prestado por uno de los contrayentes en el momento de consentir el otro, que haya acuerdo en cuanto a la fecha de la celebración del matrimonio, manifestando externamente mediante un signo, como palabras, gestos, etc. Que haya un intercambio de ese consentimiento. Esta declaración del consentimiento tiene lugar en la celebración del matrimonio. En eso consiste la celebración. Como siguiente punto, tenemos las causas de nulidad en el derecho canónico. Por explicarlo de un modo sencillo, para que un matrimonio sea válido, debe ser realizado en forma válida, entre personas hábiles y además que sean capaces de prestar consentimiento. En sentido contrario, las causas de nulidad son el defecto de forma o celebrando con impedimento o con vicio de consentimiento. Se pretende no solo enunciar las causas de nulidad a título exclusivamente orientativo, no se pretende analizar exhaustivamente cada una de ellas. Para poder determinar si un matrimonio es nulo, debe realizarse un proceso jurídico ante el juez competente, al que se le deben aportar las pruebas pertinentes,
y en el que deben intervenir todas las partes procesales, como son el promotor de justicia y el defensor del vínculo. No es posible, por lo tanto, pretender que a través de unas pocas líneas obtener conclusiones definitivas sobre una determinada situación. Las podemos dividir en 3 grupos. Los primeros son nulidades derivadas de impedimentos. Impedimentos que nacen de circunstancias personales. El primero, impedimento de edad. Se puede hablar de edad canónica y de edad pastoral. La edad canónica es la establecida y exigida por el derecho universal, 16 años para el varón y 14 años para la mujer. La edad pastoral es la establecida por la Conferencia Episcopal con autorización del mismo derecho. La edad canónica es para la validez del matrimonio. La carencia de esta edad constituye el impedimento de edad. La edad pastoral es sólo para la licitud, no es impedimento, sino prohibición. Naturaleza del impedimento es de derecho eclesiástico. Razón del impedimento es garantizar 2 cosas: la madurez fisiológica, es decir, la capacidad de engendrar, y la madurez psicológica mínima. Cesación del impedimento por dispensa o por transcurso del tiempo. Impedimento de impotencia antecedente y perpetua. La impotencia es la incapacidad de realizar la cópula conyugal, el coito. No se le debe confundir ni con la esterilidad, la incapacidad de engendrar, ni con la incapacidad moral de asumir o cumplir las obligaciones. La impotencia antecedente es la existente antes del matrimonio. La impotencia perpetua es aquella que no puede desaparecer por sí misma o solamente por un medio ilícito o extraordinario, gravemente peligroso. Naturaleza del impedimento es de derecho natural absoluto. Cesación del impedimento, no por dispensa, ya que es de derecho natural absoluto. Sí por cesar la causa fisiológica, por tratamiento médico o por acción de la naturaleza misma. Las demás impotencias no son impedimento para el matrimonio: la dudosa, la consecuente, la temporal, la relativa, la funcional. Impedimentos que nacen de causas jurídicas. El primero, impedimento de vínculo o ligamen. Es la inhabilidad, incapacidad legal de toda persona casada válidamente para contraer nuevo matrimonio mientras subsista el primero. Se fundamenta en la unidad del matrimonio, no en la indisolubilidad. De esta se deriva la permanencia del matrimonio. Naturaleza del impedimento es de derecho divino, natural y positivo. Requisitos para que exista el impedimento: la validez del primer matrimonio, que subsista el vínculo del matrimonio anterior, esto es, que no haya habido disolución de ese matrimonio por muerte o por dispensa pontificia. Cesación del impedimento por la muerte de uno de los cónyuges por dispensa pontificia. Impedimento de disparidad de cultos. Es la prohibición legal directamente de contraer matrimonio entre una persona católica, bautizada o recibida en su seno, y otra persona no bautizada. Fundamento del impedimento es de derecho eclesiástico. Fundamento del impedimento: la necesidad de preservar la fe
del peligro que pueda suponer la convivencia con personas no católicas, peligro para el cónyuge y la prole, y dificultad grande de mantener la convivencia pacífica en el matrimonio. Cesación del impedimento. Automáticamente, si la parte no bautizada recibe el bautismo, por dispensa del ordinario del lugar en circunstancias normales, u otros ministros en peligro de muerte y en caso perplejo. Por impedimento de orden sagrado. Es la inhabilidad para contraer matrimonio o prohibición legal directamente de contraerlo por parte de quienes han recibido las órdenes sagradas. Naturaleza del impedimento. Es de derecho eclesiástico. Fundamento del impedimento. Poder tener una mayor disponibilidad para el ministerio específico del sacerdocio. Cesación del impedimento. Por dispensa del Romano Pontífice. Trámite de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por declaración de la nulidad de la ordenación dada por el Tribunal de la Rota Romana. En peligro de muerte, los diáconos pueden ser dispensados por el ordinario del lugar y los demás ministros. Impedimento de voto público y perpetuo de castidad en un instituto religioso. Es la inhabilidad para contraer matrimonio o prohibición legal directamente de contraerlo por parte de quienes han hecho voto público y perpetuo de castidad en un instituto religioso. La naturaleza del impedimento es de derecho eclesiástico. Su fundamento, el voto mismo de continencia absoluta, que consiste en excluir el matrimonio y por lo mismo se opone al matrimonio. Cesación del impedimento, en circunstancias normales, por dispensa de la Santa Sede, si es voto de derecho pontificio, y por dispensa del obispo diocesano, si el voto es en el instituto religioso de derecho diocesano. Por indulto de salida legítima del instituto, se dispensa de todos los votos. Por expulsión legítima del instituto, en peligro de muerte, por dispensa del ordinario del lugar y demás ministros. Impedimentos que nacen de delitos. Impedimento de rapto. Consiste en la imposibilidad legal de que un hombre que ha raptado a una mujer contraiga matrimonio con la mujer raptada, si la raptó para casarse con ella. Maneras de producirse el impedimento de rapto: por traslado de la mujer, el cambio de un lugar seguro a otro donde la mujer no está libre, y por retención o secuestro de la mujer. Su fundamento, su razón de ser. ¿Por qué darle calidad de impedimento a la circunstancia del rapto? Porque es necesario tutelar, defender la libertad del consentimiento. En la mujer está más expuesta a ser agredida. Naturaleza del impedimento es de derecho eclesiástico. Cesación del impedimento. Por sí mismo, al quedar plenamente libre la mujer sin la sujeción al raptor, no basta que la mujer se sienta subjetivamente libre. Cesación por dispensa, pero nunca se da en circunstancias normales. Podría darse en peligro de muerte u otras circunstancias especialísimas. Si el varón es el raptado, no hay impedimento, sino vicio en el consentimiento. Impedimento de crimen. Es la inhabilidad o prohibición legal dirimente de contraer matrimonio, cuando para planear se cometió un conyugicidio. Fundamento.
defender la santidad del matrimonio, defender la vida de los cónyuges. Naturaleza del impedimento es de derecho eclesiástico. Cesación del impedimento solo por dispensa. En casos normales está reservada a la Santa Sede. En peligro de muerte puede dispensar el ordinario del lugar, los párrocos y el confesor si el caso es oculto. Impedimento de consanguinidad. La consanguinidad es el parentesco que existe entre aquellos que están unidos por la sangre, es decir, hay relación entre ellos de ascendentes o descendientes, o se encuentran un tronco común. Ámbito del impedimento. En línea recta, la consanguinidad es impedimento en todos los grados. En línea colateral, la consanguinidad es impedimento hasta el 4º grado inclusive, esto es, entre hermanos, tíos y sobrinos y primos hermanos. Naturaleza del impedimento. En línea recta, en primer grado, padres e hijos, la consanguinidad es ciertamente impedimento de derecho natural primario. En segundo grado y siguientes, de línea vertical, es probabilísima de derecho natural. En línea colateral, en segundo grado, es decir, hermanos, la consanguinidad es de derecho natural secundario. En tercer y 4º grado es de derecho eclesiástico. Cesación del impedimento no por sí mismo, sí por dispensa. Concesión de la dispensa. Grados no dispensables. Consanguinidad en el grado primero de línea recta, esto es, padres e hijos. Nunca dispensa en grados segundos y siguientes en línea recta. No suelen dispensar en segundo grado en línea colateral, hermanos medios. De hacerlo, estaría reservado a la sede apostólica. Grados dispensables. Tercero y 4º de línea colateral. En circunstancias normales da la dispensa el ordinario del lugar. En peligro de muerte y casos perplejos la da el párroco. Duda sobre la consanguinidad, no se debe permitir el matrimonio. Impedimento de afinidad. Es la inhabilidad jurídica o prohibición legal dirimente de contraer matrimonio entre una persona casada válidamente y los consanguíneos en línea vertical de su cónyuge. Naturalmente, entra en función el impedimento en el supuesto de querer contraer matrimonio con un consanguíneo del cónyuge difunto. Naturaleza del impedimento es de derecho eclesiástico. Cesación del impedimento solo por dispensa del ordinario del lugar en casos normales o del párroco y otros ministros en peligros de muerte y en caso perplejo. Impedimento de pública honestidad es la inhabilidad jurídica o prohibición legal dirimente de contraer matrimonio entre una persona y los consanguíneos en primer grado de línea vertical de aquel o aquellos con quien se ha vivido en concubinato o con los consanguíneos en igual grado y línea del presunto cónyuge, en caso de matrimonio inválido. Naturaleza del impedimento es de derecho eclesiástico. Cesación del impedimento solo por dispensa del ordinario del lugar en casos normales, de los ministros asistentes legales en las otras circunstancias.
e impedimento de parentesco legal. El vínculo jurídico que nace de la adopción es la prohibición legal dirimente o inhabilidad jurídica de contraer matrimonio entre el adoptante y determinados consanguíneos del adoptado, y entre el adoptado y determinados consanguíneos del adoptante. Naturaleza del impedimento es de derecho eclesiástico. Cesación del impedimento por extinción de la adopción según la ley civil, si en ese derecho el vínculo de parentesco legal es temporal, es decir, si se extingue con la adopción. Por dispensa del ordinario del lugar en casos normales, de los otros ministros en peligro de muerte o caso perplejo. Nulidades por vicio de consentimiento. Es defectuoso cuando es presentado por personas con alguna de las siguientes tres características. Primero, carecer de uso de razón. En el momento de contraer matrimonio, la persona debe gozar de las facultades mentales en pleno estado. La carencia de uso de razón puede deberse a lo siguiente: por perturbación grave habitual de la mente, grave enfermedad, por graves perturbaciones mentales momentáneas, psicosis, neurosis. Los que gozan habitualmente de uso de razón, pero no en grado suficiente, grado mínimo. Segundo, por grave defecto de discreción de juicio, lo que no significa una plena y completa madurez psicológica. No se exige un conocimiento perfecto y exhaustivo de lo que lleva consigo el matrimonio. No se reclama una previsión clara y absoluta de lo que puede exigir la vida conyugal. No se pretende una libertad interior en sumo grado, lo que sí significa un cierto discernimiento suficiente relativo al objeto del matrimonio, existencia de una discreción de juicio proporcionada al matrimonio. La tercera es la incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. Consiste este defecto en la imposibilidad de prestar el objeto del consentimiento. Este objeto del consentimiento es el mismo objeto del matrimonio expresado en el canon 1055, parágrafo 1, a saber, todo lo que encierra la frase consorcio de toda la vida. Esas obligaciones esenciales en detalle son: guardar fidelidad conyugal, compartir una vida sexual digna y humana, instaurar el consorcio o comunión de vida. Anomalías psíquicas en general, como por ejemplo, inmadurez afectiva, psicopatías, narcisismo, entre otros. Vicios que afectan el consentimiento en cuanto acto del entendimiento. El primero es la ignorancia de las propiedades esenciales del matrimonio. Para que pueda haber consentimiento matrimonial, es necesario que los contrayentes no ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. Vicio del error. Este puede referirse acerca de la persona con quien se quiere contraer matrimonio. El contrayente, queriéndose casar con una persona cierta y determinada, se casa por error con otra distinta. Acerca de una cualidad de la persona directa y principalmente pretendida. La motivación para querer casarse fue una cualidad directa y principal, no la persona en sí.
Y el tercero es error determinante acerca de la unidad, de la indisolubilidad o de la dignidad sacramental del matrimonio, es decir, de las propiedades esenciales del matrimonio. Es llamado error de derecho. Es totalmente grave, ya que se está excluyendo un elemento constitutivo. Vicio por dolo, provocado para obtener el consentimiento. Es toda astucia, falacia, artificio, engaño, artimaña, acechanza empleada para inducir al contrayente engañado. Requisitos para que el dolo haga inválido el matrimonio. Debe ser un dolo directo, es decir, inducido con el fin de obtener el consentimiento matrimonial. Debe versar sobre una cualidad de la otra parte. Dicha cualidad ha de ser tal que pueda perturbar por sí misma el consorcio de vida. Vicios que afectan el consentimiento en cuanto acto de la voluntad. Simulación total del matrimonio o exclusión de la propiedad esencial. Consiste en la exclusión del matrimonio mismo, o sea, fingir casarse o fingir dar el consentimiento, pero sin querer casarse, es decir, no querer casarse. Es también simulación excluir la dignidad sacramental, como si alguno dijese, yo quiero contraer matrimonio, pero sin que sea sacramento. Nulidad por atentar matrimonio bajo condición de futuro o bajo condición de pasado o de presente que no se verifica. Poner condición de futuro hace inválido el matrimonio o el consentimiento. Poner condición de pasado o de presente hace inválido el consentimiento solamente si no se verifica aquello que es objeto de la condición. Se podrá pedir licencia escrita del ordinario del lugar para poner alguna condición. La razón de que sea obligatoria la licencia escrita para obtener la condición es la siguiente: evitar la clandestinidad de las condiciones, esto es, garantizar que el otro contrayente sepa que se pone alguna condición y conozca el tipo de condición estipulada. Controlar la licitud u honestidad de la condición y el alcance de la misma. Descartar las posibilidades dudas que pudiesen surgir acerca del matrimonio. Matrimonio contraído por violencia o por miedo grave. Es la coacción que una persona ejerce sobre otra impidiendo el libre ejercicio para obtener mecánicamente una declaración de voluntad. La violencia absoluta hace nulo el matrimonio. La violencia relativa también hace nulo el matrimonio, pero en cuanto a este tipo de violencia equivale al miedo. Concepto de miedo. Es la connotación del ánimo por causa de un mal inminente o futuro. Para que el miedo sea impedimento, tiene que ser grave o relativamente grave. Nulidades por defecto de forma. Matrimonio nulo por celebrarse sin la asistencia del ordinario del lugar o párroco o sin su delegación. Solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante un ministro sagrado de la Iglesia, es decir, el testigo cualificado, y ante dos testigos de acuerdo a las reglas establecidas. En caso extraordinario, como peligro de muerte, basta estar solo los dos testigos, si se hace imposible la presencia del testigo cualificado.
Nulidad del matrimonio por procurador, nulo por vicio del mandato. El procurador es la persona que representa legítimamente a un contrayente en la manifestación del consentimiento matrimonial, supliendo su presencia física para respetar jurídicamente la unidad de tiempo y de lugar del acto de consentir. El mandante puede nombrar procurador, ya sea por forma eclesiástica o por forma o documento auténtico civil. Puede viciarse el mandato por no cumplir alguno de los siguientes requisitos en la forma canónica normal. Si el mandante puede escribir, se necesita firmas requeridas, la del mandante, la del párroco u ordinario del lugar o sacerdote delegado y la de los 2 testigos. Si el mandante no puede escribir, las firmas requeridas deben ser la de alguno de los ministros sagrados, las de los 2 testigos y la de otro testigo, y constancia de la circunstancia por la cual el mandante no puede escribir. Quiero terminar con lo siguiente. La doctrina sobre el matrimonio da al derecho canónico los fundamentos de fe, y el derecho canónico vela para que se respete la verdad más profunda del matrimonio. Tanto la doctrina como el derecho se unen en la verdad, en definitiva, en el bien de los fieles.